Hoy vamos a desentrañar la historia de una niña, su madre y una regla que amenazó con romper el único mundo que conocían. Vamos a analizar un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia aquí en México y que de hecho cambió para siempre la forma de interpretar la ley cuando hay menores involucrados. A ver, todo empieza con un hecho muy fuerte. Una niña, a la que para protegerla llamaremos B, nació en la cárcel. Imagínense, durante sus primeros 3 años de vida, el único hogar que conoció fue esa celda, con su mamá a quien llamaremos A. Ese era su mundo entero, su único lazo, lo único seguro que tenía. Pero ¿qué pasa cuando una simple regla, un papel, amenaza con hacer pedazos ese mundo de un día para otro? Aquí es donde empieza el problema. Y todo gira en torno a una regla muy específica, la famosa regla de los 3 años. Miren, esta es la regla en blanco y negro. El artículo 32 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social, o sea, los cerezos, del Estado de Puebla. Dice textual: los niños que residan con su madre interna no podrán permanecer en el cerezo después de cumplir los 3 años de edad. Así, directo. Parece que no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Bueno, y las cosas pasaron muy rápido. Ben nace, vive ahí con su mamá, y poquito después de cumplir los 3, empieza a ir al kinder fuera del penal. Su mamá entonces le pide de buena fe al director que la deje quedarse con ella los fines de semana, pero la respuesta fue un no así tajante. Y no solo eso, le prohibieron por completo la entrada a la niña a partir de ese momento. Se acabó. Y aquí es donde chocan dos formas de ver las cosas, totalmente opuestas. Por un lado, la autoridad dice, la regla es la regla, cumple 3 años, se va, y se va ya. Pero la mamá tenía otra perspectiva. Ella no decía que la regla estuviera mal, entendía que su hija tenía que salir. Lo que pedía era que se hiciera con cuidado, pensando en la niña, poco a poco. Como le dijeron que no, la mamá A decidió pelear. Y ojo, no estaba luchando para que su hija se quedara a vivir en la cárcel para siempre. No, su lucha era por algo mucho más fundamental: el derecho a una separación digna, humana. Y la clave de todo su argumento está, de hecho, en una parte del amparo que presentó. Lo dice clarísimo. La invalidez del artículo 32 radica en que no le da oportunidad para que la niña sea separada de su madre gradualmente. O sea, el problema no es la separación, sino el cómo, la manera tan brusca en que la querían hacer. Pero el camino legal, pues, no fue nada sencillo. Primero, un juez de distrito le dijo que no. Su argumento fue que la regla en realidad protegía a la niña, porque, bueno, una cárcel no es lugar para crecer. Pero la mamá no se dio por vencida. El caso siguió y siguió hasta que llegó a la Suprema Corte. Y ahí los argumentos fueron otros. Se dijo que esta separación tan repentina era una violación gravísima al interés de la niña, a su derecho a tener una familia y a un proceso justo. Y justo aquí, en la Suprema Corte, es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque los ministros no analizaron el caso desde la letra fría de la regla, sino desde un principio mucho más grande, mucho más importante: el interés superior de la niñez. Ahora, ¿qué es eso del interés superior de la niñez? Suena complicado, pero en realidad es algo muy poderoso. Es básicamente una regla de oro que obliga a todas las autoridades, a todas, sin excepción, a que cualquier decisión que tomen sobre un niño o una niña ponga su bienestar por encima de todo lo demás. Es como la brújula que debe guiar absolutamente todo. Y para que quedara todavía más claro, la Corte se apoyó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que veamos que esto es un principio universal. La Corte Interamericana dice que el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para optar por separarlo de su familia. Pero la Corte no se quedó solo en las leyes. Para entender de verdad lo que estaba en juego, los riesgos reales de esa separación, se metieron a estudiar un concepto clave de la psicología: la teoría del apego. La decisión tenía que estar basada en ciencia, no nada más en lo que dice un reglamento. Y es que la teoría del apego es muy clara. Romper ese lazo tan fuerte entre una madre y su hijo de un día para otro puede ser devastador. La Corte reconoció que esto le iba a causar a la niña un trauma terrible. Hablamos de ansiedad, de confusión, de un miedo profundo, de dañar su autoestima, su seguridad. Podría causarle depresión, tristeza, hasta agresividad. Y lo peor, un daño para toda la vida en su desarrollo emocional. Así que el razonamiento de la Corte fue como armar un rompecabezas. Primero, pieza 1, el derecho a la familia. El Estado tiene que proteger ese vínculo. Pieza 2, el riesgo psicológico, lo que dice la ciencia. Una separación así causa un trauma grave. Pieza 3, el deber del Estado. Las autoridades están obligadas a hacer las cosas de manera que causen el menor daño posible. Y la pieza final, la conclusión.
Cualquier regla, cualquier artículo se tiene que leer a través de estos lentes, los del interés superior de la niña. Y lo que nos deja este caso es importantísimo. Es un antes y un después en cómo se debe entender la justicia cuando hay niños de por medio. Una justicia que exige que una separación así sea gradual y sobre todo sensible. Al final, el veredicto fue contundente e histórico. La forma en que se aplicó el artículo 32, de manera tan rígida, tan literal, fue declarada inconstitucional. Ojo, no es que la regla esté mal en sí misma, sino que se aplicó sin pensar en la niña, sin tomarla en cuenta. Y la Corte no se quedó en la declaración, ordenó acciones muy concretas. Le dijo a las autoridades, tienen que hacer un plan nuevo para B. Y ese plan debía incluir, sí o sí, un proceso de separación que fuera gradual y con tacto, apoyo psicológico para la mamá y para la niña, y garantizar que se pudieran ver seguido y de cerca después de la separación. Y lo más importante, que todas las decisiones se basaran en las necesidades de B, de esa niña en particular, no nomás en que ya había cumplido 3 años. Este caso nos deja pensando en algo bien profundo, ¿no? Como sociedad, ¿cómo le hacemos para equilibrar la justicia para los adultos, que cometieron un error, con la protección y el bienestar de sus hijos, que no tienen la culpa de nada? La Suprema Corte nos dio una respuesta muy clara, poniendo siempre, pero siempre, el interés de los niños y niñas primero.